Es posible que hayas visto en zonas vascoparlantes muchas señales, placas, carteles, letreros en euskera. Pero, ¿entiendes lo que pone? ¿Te gustaría entender más? Te voy a explicar las más habituales. Te vendrá bien entenderlas, sobre todo cuando no sean bilingües. Has gaitezen. Si vas por carretera, por ejemplo, en una autopista, los más habituales son, entre otros, Kontuz. Normalmente lo verás donde haya obras o zona de niños. El significado, atención, aunque también podrías traducirlo como cuidado. Abiadura moteldu. Esto lo verás típicamente en la autopista, en letreros electrónicos. Abiadura, velocidad. Moteldu, reducir, aminorar. Por tanto, cuando leas eso, reduce la velocidad. Norabide guztiak. La traducción es, como ves, todas direcciones. Esta señal, en mi opinión, es confusa, no es muy clara, independientemente del idioma en que esté escrito, porque la traducción es literal. Norabide, dirección. Guztiak, todas. Una vez que nos metemos en zonas urbanas, es posible que veas Irigunea, siendo Iri ciudad y Gunea zona, como en Garbigune, Kazetagune, Txikigune. Es decir, nos indican el centro de la ciudad o centro urbano. Muchas veces aparece Erdi aldea, que está formada por Erdi más alde. También podrás ver Industria aldea. En común tienen aldea, que significa zona o sitio. Auzoa. Auzo igual a barrio. Vendrá acompañado del nombre del barrio correspondiente. Kalea. Esta es fácil, ¿no? Recuerda, si preguntas ¿dónde está la calle Kalea? Estarías preguntando ¿dónde está la calle La Calle? Te lo cuento porque ya ha pasado, ¿eh? Auzo y Kalea tal vez lo veas en Google Maps, ya que esta aplicación suele ser bilingüe, como los carteles. En autobuses, en entradas y salidas de los edificios, sarrera. Viene del verbo sartu, de ahí se coge la raíz sar y el sufijo era. Como ves, en este Bilbobús significa entrada. Irtera, sin embargo, viene del verbo irten y el significado salida. Mucha gente confunde sartu con salir, por eso de que ambas empiezan por sa, pero kontuz. Recuerda que sarrera es entrada y por tanto sartu es entrar. Bueno, ahora vamos a pasar a las tiendas y comercios. En los rótulos verás lo siguiente: okindegia, gozotegia. Existen muchas panaderías y pastelerías. Algunas son cadenas y otras independientes. Okin significa panadero o panadera. Okindegi, por tanto, lugar del panadero. Gozotegia sería literalmente lugar del dulce. Se utiliza para indicar que es pastelería o que venden dulces. Liburudenda. Esta la entenderás fácil si conoces las palabras liburudenda, es decir, libro y tienda. Es por tanto una tienda de libros o librería. Ileapaindegia está formada por tres palabras: ile más apaindu más degi, es decir, pelo más poner bonito más sitio. Viene a significar sitio donde ponen el pelo bonito o peluquería. Jatetzea o yatetzea.
jan más etxe, es decir, casa de comer. La traducción es restaurante. Jantoki o jantoki se usa para decir comedor. Es habitual oírlo en la ikastola, la escuela. A veces verás, sobre todo por Guipúzcoa, sagardotegi. Pues bien, está formada por sagardo más tegi, es decir, sidra más sitio. Y sagardo está formada por sagar y ardo, es decir, algo así como manzanavino. Y todavía más euskaldun, erretegi, esto es un asador. R más tegi. ¿Te has fijado que tenemos gosotegi, erretegi, sagardotegi, arategi, okindegi y apaindegi? Pues bien, gogoratu. El sufijo tegi o degi significa lugar. Beherapenak o merkealdia. Ambas sirven para llamar a la rebaja. Para recordar la palabra beherapenak, puedes hacer la gracia de beherapenak, que se traduciría como las penas se van para abajo en las rebajas, ¡qué majas! Salgai. Una persona me dijo una vez que vio un cartel con un número de teléfono y la palabra Salgai. Llamó a ese teléfono y preguntó por el señor Salgai. Sí, perdona, ¿está el señor Salgai? Oye, que llamo por el cartel. ¿Pero qué dijo entonces? Pues algo así como, perdona, ¿está el señor en venta? Oye, que llamo por el cartel. Fuera bromas, ¿eh? Claro, que no sabía que Salgai significa en venta o elemento que se vende, formado por saldo y gai. A veces podrás ver alokagai, que lo traducimos como literalmente elemento que se alquila o en alquiler se alquila. A partir de ahora, fíjate más y cada vez que salga una nueva palabra, apúntala o saca una foto. Puedes preguntarme en la sección de comentarios. Y no olvides que cuando vayas a poner un cartel lo pongas también en euskera, para llegar al público euskaldun y reflejar más personalidad. La mayoría de la gente local ya conoce los significados de todas estas palabras, y al ponerlas tú, seguro que aprenderás un montón. En Euskara Gara hemos sacado estas placas de aluminio. Sí, estas donde pone auzokide que zute euren postontetan publicitaterik nahi, que viene a ser los vecinos no quieren publicidad en sus botones. Pero kontuz, no es que lo haya firmado una señora llamada Mila, una tal Mila Esker, que no, que Mila Esker significa mil gracias. Ándate que ha pasado, eso de recibir un correo donde pone Mila Esker al final y responder al correo con oye, gracias Mila. ¿Has aprendido algo en este vídeo? Dale al dedito si te ha gustado, que me ayudas un montón. Mila Esker, ondo izan eta hurrengora arte.